Durante los 3 años que pasé al lado de Alejandro Valcárcel, entre él y yo siempre hubo una regla muy clara. Todo justo, todo separado, sin deudas sentimentales. Cada cosa tenía un precio marcado. Comer juntos, 2.000 euros. Una cita, 10.000 euros. Pasar la noche, 30.000 euros. Antes pensaba que aquello era lo mejor. Una chica sin familia ni respaldo como yo, jamás debía creer en eso llamado amor. Hasta el día en que estuve en el área de obstetricia del Hospital Universitario Gregorio Marañón, mirando el resultado que tenía en la mano, y de pronto mi mente se quedó en blanco. Estaba embarazada. Esas palabras fueron como una enorme campana golpeándome directamente el pecho. Me quedé inmóvil mucho rato antes de reaccionar. Ese bebé era de Alejandro, el heredero del grupo Valcárcel, el hombre que había dejado claro que entre nosotros no se hablaba de amor, matrimonio, futuro, ni hijos. Aquella tarde fui a su habitación privada del hospital. Alejandro llevaba un pijama de paciente demasiado amplio, pero su rostro seguía siendo tan atractivo que resultaba molesto. Apreté el resultado del embarazo detrás de mi espalda. Intenté que mi voz sonara tranquila y le pregunté: «Alejandro, ¿tienes 1.000.000 de euros?» Alejandro se quedó quieto unos segundos. Luego me miró de arriba a abajo y alzó la comisura de los labios con mala intención. «¿Quieres hacerlo hasta completar 1.000.000 de euros?» Yo en realidad quería preguntarle si le daba un hijo, podría darme 1.000.000 de euros. Pero el rostro de Alejandro ya se había ensombrecido. Dijo con voz fría que, si no era eso, mejor no dijera nada, porque entre nosotros no había nada de lo que hablar. El corazón se me hundió un instante. De pronto recordé que Alejandro Valcárcel era el tipo de hombre que veneraba la libertad absoluta. Sin matrimonio, sin ataduras, sin hijos. Si sabía que estaba embarazada, seguro pensaría que lo había atrapado a propósito, usando a un niño para pedir dinero al heredero de los Valcárcel. Me tragué las palabras que iba a decir. Apreté tanto el informe del embarazo que los bordes se arrugaron y solo dije: «Ah, entonces no es nada». Alejandro no preguntó más. Él nunca fue alguien que se preocupara por preguntarme cosas. Me llamaba solo para comer juntos, sentarme con él o quedarme si él quería. Pero aquel mes, el límite de 2.000.000 de euros casi se había agotado, así que cuando Alejandro me tiró hacia la cama del hospital, salté de inmediato y me aparté. Grité que el límite de ese mes ya se había acabado y que no se podía hacer más. El rostro de Alejandro se oscureció al instante y solo dijo con frialdad: «Añadiré dinero». Casi grité que no se podía. ¿Añadir dinero para qué? ¿Y si hacía daño al bebé? Mentí diciendo que ese mes no me encontraba bien, que también estaba ocupada con el trabajo, y que solo podía ir a cuidarlo mientras estuviera enfermo. Para lo demás, no podía. Alejandro de pronto me sujetó la muñeca, con la voz fría como siempre. «Entonces, si quiero verte este mes, ¿solo me queda enfermarme?» Pensé en su cuerpo fuerte, en que entrenaba todo el año en el gimnasio, y asentí una y otra vez: «Sí, solo cuando estés enfermo podrás verme». El doctor Ortega entró y dijo que Alejandro solo tenía un resfriado leve por ducharse con agua fría, que no había ningún problema serio y que podía recibir el alta ese mismo día. ¿Ducharse con agua fría en pleno invierno de Madrid? Miré a Alejandro sin poder creerlo, y recé en silencio para que mi hijo jamás se pareciera a él en eso. Solté una risa seca y dije que ya podía salir del hospital, que este mes era mejor que no nos viéramos más, y que nos veríamos el mes siguiente. Alejandro, dije que nos veríamos el mes siguiente, pero en realidad ya había decidido desaparecer. Corrí de vuelta a mi apartamento en Malasaña, abrí una maleta y empecé a recogerlo todo. Necesitaba irme de Madrid.
Cuanto más lejos de Alejandro, mejor. Cuando Inés me preguntó si de verdad pensaba quedarme con el bebé, respondí de inmediato que sí. Le dije a Inés que desde pequeña no había tenido familia, que incluso había pensado ahorrar dinero para ir al extranjero a hacerme una inseminación artificial. Y ahora un familiar había llegado solo hasta mi puerta. Abrí el móvil para comprar un billete y salir de Madrid esa misma noche. Inés seguía preocupada. El mes aún no había terminado. ¿Y si Alejandro volvía a enfermarse para buscarme? Yo incluso me reí diciendo que Alejandro estaba sano como un toro, que entrenaba todos los días. ¿Cómo iba a enfermarse 2 veces en un mes? Apenas terminé de hablar, Sergio Vidal me llamó y dijo con mucha cortesía que el señor Valcárcel había vuelto a ingresar en el hospital y que me molestara en ir a cuidarlo una vez más, como si temiera que me negara. Sergio añadió que aquello todavía entraba dentro del límite de ese mes y me pidió que fuera de inmediato. El mismo hospital, la misma habitación privada. En una semana fui al Gregorio Marañón, exactamente 7 veces, una vez cada día. Hoy fiebre, mañana resfriado, pasado sarpullido, y al día siguiente esguince de tobillo. Por primera vez dudé de la calidad física del príncipe heredero del mundo empresarial madrileño. Le pregunté a Alejandro si tenía algún problema en el cerebelo. Él levantó los ojos con frialdad. ¿Estás dudando de mi capacidad? Dije que no, que en realidad solo dudaba de su inteligencia, y sin querer lo miré de arriba abajo, deteniendo la mirada en un lugar donde no debía detenerla. Al segundo siguiente, Alejandro alargó la mano de pronto y me atrajo con fuerza. Su respiración me envolvió de inmediato, me sujetó la barbilla y me besó con fiereza. Últimamente tenía náuseas muy fuertes, y con solo sentirme un poco presionada, el estómago empezaba a revolvérseme. Forcejeé para apartarlo, pero Alejandro me sostuvo con más fuerza, y entre besos apretó los dientes, y preguntó si ni siquiera podía tocarme. No pude soportarlo más, y vomité directamente sobre el impecable pijama blanco de hospital de Alejandro. El aire de la habitación se congeló al instante. Alejandro miró la mancha en su ropa, con el rostro negro como una tormenta, y apretando los dientes me preguntó si lo odiaba tanto como para vomitar incluso al besarlo. No podía explicarlo, y tampoco me atrevía a hacerlo. Así que de pronto una idea apareció en mi cabeza. Quizá aquella era la mejor oportunidad. Dije que sí, que ya estaba harta de él, que no quería seguir jugando a eso con él y que debíamos terminar. Alejandro me miró durante mucho tiempo, con una mirada tan fría que me hizo sudar las palmas, y luego me preguntó si estaba segura de saber lo que estaba diciendo. Después volví a vomitar, esta vez con más violencia, hasta el punto de que ya no pude prestar atención a la mirada de Alejandro. Cuando por fin recuperé la calma, Alejandro ya no estaba en la habitación. Solo Sergio entró con una tarjeta negra y dijo que era la compensación por la ruptura. Qué generoso era, incluso para romper. Pero cuando vi la espalda de Alejandro alejarse cojeando, de pronto sentí una punzada en el corazón. En el taxi hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Inés escuchó todo lo que le conté. Guardó silencio mucho rato, y luego dijo con absoluta seguridad que me gustaba Alejandro. Repliqué que me iba a gustar de él, que lo nuestro era solo una relación transaccional. ¿Cómo podía gustarme? Inés dijo que no tenía por qué avergonzarme, que estaba claro que a Alejandro también le gustaba yo. Si no, ¿para qué me habría dado una tarjeta negra? El corazón me latía con fuerza, pero aún así dije que era imposible. Él nunca había sido tierno conmigo, siempre era frío como el hielo. También dije que en nuestro círculo, todo el mundo sabía que él había tenido un primer amor que no podía olvidar,
y que desde aquella chica nunca había sido sincero con nadie. Inés suspiró y dijo que no sabía qué obra estábamos representando, pero que si yo llamaba a Alejandro, seguro que él vendría a buscarme. No pensaba llamar a Alejandro. Solo puse una mano sobre mi vientre y dije que pronto me iría de Madrid y que después ya no volvería a verlo. Antes de que terminara de hablar, sonó de pronto un choque brutal. Todo mi cuerpo fue lanzado hacia un lado y después perdí por completo el conocimiento. Cuando desperté, ya estaba en el hospital. El techo era blanco, el olor a desinfectante familiar, y la enfermera Elena estaba de pie junto a mí, con mi historial en la mano. La enfermera Elena dijo que había tenido mucha suerte. Con un accidente tan grave solo tenía un rasguño leve en la frente y una conmoción ligera. Todos los demás indicadores estaban bien. También dijo que mi novio estaba muy preocupado, que insistió en que el hospital me hiciera un examen completo, y me preguntó dónde había encontrado a un hombre tan guapo y tan cariñoso. Yo seguía confundida cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. Alejandro entró rápido, cubierto de polvo. Su abrigo, siempre impecable, ahora estaba manchado de gris. Sus ojos profundos me miraban fijamente, enrojecidos como si llevara mucho tiempo sin parpadear. ¿El novio del que hablaba la enfermera era él? La enfermera Elena sonrió y dijo que ya estaban los resultados del examen completo y que su novia estaba bien. Al oír examen completo, el corazón me dio un salto. Recé en silencio para que solo hubieran revisado lo externo y no hubieran descubierto aquello. Pero al segundo siguiente la voz de Alejandro trituró toda mi esperanza. Me llamó por mi nombre completo y dijo que tenía mucho valor, queriendo huir embarazada de su hijo. Supe que de verdad estaba acabada. Alejandro ya lo sabía. En ese instante mi mente se volvió un caos, y solo pude mirar al hombre polvoriento y furioso que tenía delante. Sin querer recordé la primera vez que vi a Alejandro en el grupo Valcárcel. Ella lloraba mientras llamaba a Alejandro, diciendo que podía abandonarla a ella, pero que no abandonara al hijo de ambos. Alejandro solo dijo con frialdad que ella había tocado algo que no debía tocar. Esa frialdad precisamente había atraído a alguien como yo, que no creía en los sentimientos. Pero ahora quien corría el riesgo de ser arrastrada fuera era yo. El sudor frío me empapaba la espalda. Pensé desesperadamente y de pronto se me ocurrió una idea. Miré a la enfermera, luego a Alejandro, y pregunté: ¿Quién eres tú? Toda la habitación quedó en silencio. La enfermera Elena se quedó paralizada, Alejandro también, y yo aplaudí en silencio para mí misma en mi interior. Pensé que si Alejandro no quería al bebé y tampoco quería tener nada que ver conmigo, delante de tanta gente solo tenía que seguirme el juego para poder retirarse. La enfermera Elena revisó el historial con desconcierto y dijo que quizá me había golpeado fuerte la cabeza, pero que el examen recién hecho mostraba que mi cerebro estaba completamente normal. Alejandro me miró fijamente y preguntó si de verdad no recordaba quién era él. Yo negué de inmediato con la cabeza y lo llamé buena persona. Yo ya le había allanado el camino hasta ese punto. Solo necesitaba que Alejandro asintiera, y podríamos fingir que nunca nos habíamos conocido. ¿Quién iba a imaginar que Alejandro me miraría durante mucho rato y de pronto se reiría? Aquella sonrisa era la de alguien provocado hasta el punto de ya no querer enfadarse. Alejandro se inclinó, me sujetó una muñeca y me empujó hacia el cabecero de la cama. Su respiración familiar volvió a envolverme. Se acercó a mi oído y dijo despacio que era mi prometido, cariño, prometido mis narices. No sabía si el accidente me había estropeado la cabeza a mí o si la suya ya tenía un problema. Pero si lo refutaba de inmediato, sería como admitir que no había perdido la memoria. Solo pude preguntarle qué prueba tenía,
porque ahora tenía la mente en blanco, y no podía creerle a cualquiera que dijera ser mi prometido. Alejandro dijo con mucha calma que en mi brazo derecho había una cicatriz de quemadura y que en la clavícula aún quedaban algunas marcas de besos que él había dejado el día anterior. Cuando mencionó el lunar rojo en mi muslo, me lancé a taparle la boca y grité que no siguiera, que él ganaba. Alejandro bajó mi mano y dijo que las palabras no eran prueba suficiente, o que tal vez debía comprobarlo otra vez para estar seguro. Justo entonces sonaron pasos fuera de la puerta. Si la enfermera Elena entraba en ese momento, al día siguiente seguramente saldría en las noticias sociales de Madrid con el titular: Madre soltera amnésica se aferra a un desconocido en el hospital. Perdí. De verdad no podía ganar contra Alejandro Valcárcel, así que le tomé la mano deprisa y dije que le creía. Hola, prometido. Alejandro por fin me soltó. Me besó suavemente el lóbulo de la oreja y dijo con calma: Entonces vámonos a casa, futura esposa. Cuando Alejandro acompañó a la enfermera a hacer los trámites del alta, yo seguía sentada en la cama del hospital, abrazándome el pecho y pensando que ese hombre sí que se había vuelto loco. Aprovechando que Alejandro aún no volvía, llamé de inmediato a Inés Molina y le conté todo, desde mi falsa amnesia hasta que él se había declarado mi prometido. Inés guardó silencio unos segundos y luego dijo que tampoco era imposible que Alejandro de verdad quisiera casarse conmigo. Inés dijo que no podía negar toda posibilidad de intimidad solo porque mi familia me había abandonado de pequeña. Quizá Alejandro de verdad quería construir una familia conmigo. Las 3 palabras tener un bebé activaron de inmediato una alarma en mi cabeza. ¿Y si Alejandro hacía todo eso para quedarse con el hijo y abandonar a la madre? Pensé que la familia Valcárcel era tan poderosa que si de verdad quería quitarme al bebé, ¿cómo podría yo enfrentarme sola a ellos? Inés dijo que a Alejandro no le faltaban mujeres dispuestas a tener hijos con él, pero yo la interrumpí diciendo que quién me mandaba tener buenos genes, joven, bonita, inteligente y dulce. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que Alejandro quería quedarse con el bebé y desechar a la madre. Así que le dije a Inés que quería encontrar a alguien que viniera a rescatarme. En realidad no era completamente huérfana. En los recuerdos de mi infancia aún había un familiar sin lazos de sangre, Mateo Blanco. Mateo era el hermano que reconocí en el orfanato San Gabriel. Tenía mal genio y una lengua venenosa, pero conmigo siempre cedía y me protegía. Más tarde Mateo fue adoptado, se fue al extranjero a estudiar y terminó estableciéndose en Londres. Una vez me preguntó si quería irme con él, pero entonces yo ya estaba acostumbrada a Alejandro. Aunque el carácter de Alejandro no era fácil, cada mes me daba muchísimo dinero y no me faltaba nada. Por eso rechacé a Mateo. Aún recuerdo que Mateo guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo que, si algún día yo no era feliz, fuera a buscarlo, porque siempre seríamos hermanos. Al pensar en eso, se me humedecieron los ojos. Le envié un mensaje a Mateo y muy pronto respondió que, como tarde, en 2 semanas llegaría a Madrid para recogerme. 2 semanas. Eso era suficiente para atormentar a Alejandro Valcárcel como se merecía. Aquella noche, Alejandro me llevó a su villa en la finca, un lugar enorme, lujoso, silencioso y distante, exactamente como su dueño. En el dormitorio principal, miré el barreño para lavarme los pies y levanté la cabeza para decirle: «Eres mi prometido. ¿No es normal que me laves los pies? ¿Quién le mandó inventarse que era mi prometido? ¿En qué casa se convierte al patrocinador en prometido? Antes siempre conocía mi lugar, pero ahora era su prometida amnésica. Si no recuperaba un poco de ventaja, me estaría fallando a mí misma». Apenas terminé la frase, Alejandro se acercó de verdad. Se arrodilló sobre una rodilla frente a mí, me levantó el pie
y lo metió en el agua tibia. Alejandro Valcárcel de verdad me estaba lavando los pies. Si vendía esa noticia a los tabloides de Madrid, seguro ganaría bastante dinero. Pero pronto dejé de pensar en vender la noticia, porque sus dedos rozaron el empeine de mi pie y el corazón empezó a temblarme poco a poco. Me puse incómoda y le di una patadita. El agua salpicó la camisa blanca impecable de Alejandro, y enseguida me arrepentí porque él tenía obsesión por la limpieza. Pero Alejandro no se enfadó. Solo tomó una toalla, me secó los pies con movimientos todavía suaves y pacientes, y dijo: «Ya está». Miré su espalda mientras se llevaba el barreño para vaciarlo. Y por primera vez en mi vida sentí que el mundo de verdad se había puesto patas arriba. El valor de una persona es algo que crece cuanto más se usa. Desde aquella noche, si la comida no la cocinaba él, yo no comía. Si el baño no lo preparaba él, yo no me bañaba. En solo unos días, torturé tanto a Alejandro Valcárcel que acabó con ojeras, hasta que don Ramón no pudo soportarlo más y vino a aconsejarme. Miré a Alejandro, clasificando con cuidado cada uno de mis vestidos y colgándolos en el armario. Sus movimientos eran torpes, pero su mirada estaba concentradísima. Parecía exactamente un marido normal, ayudando a su esposa a ordenar la casa para alguien como yo, que nunca había sabido que era una familia. Aquella escena era extrañamente cálida. Alejandro dijo que no pasaba nada, que el sueldo se pagaría completo, que todos podían considerarlo vacaciones, y que el trabajo de la casa se organizaría según las órdenes de la señora. Don Ramón cambió de tono al instante y dio las gracias al director general Valcárcel y a la señora, mientras Alejandro añadió que ese mes le subiría el sueldo un 50%. Pero el carácter de Alejandro no siempre era tan bueno. Por ejemplo, por la noche, cuando yo me revolvía una y otra vez en sus brazos y no lograba sentirme cómoda, medio dormida, murmuré que Alejandro se apartara un poco, y él me dijo con voz ronca que no me moviera tanto. Yo tenía sueño, pero aún así me enfadé. Cuanto más me decía que no me moviera, más me movía a propósito. Al final Alejandro se giró y me sujetó, con una voz grave llena de impotencia. «Martina, no juegues con fuego. Ahora no se puede». Yo solo oí que me estaba regañando. Las lágrimas se me escaparon de repente, y cuanto más lo pensaba, más agraviada me sentía, aunque ni yo misma sabía por qué. Más tarde, supe que era por las hormonas del embarazo. Las emociones podían estallar en cualquier momento, sin necesidad de motivo. La impaciencia desapareció de los ojos de Alejandro. Me abrazó, dijo que era culpa suya, y me pidió que fuera buena y no llorara más. Parpadeé mirándolo y señalé mi clavícula, diciéndole que besara ahí, suave, sin dejar marcas. En 3 años juntos, lo que más le gustaba a Alejandro era dejar marcas en mi cuerpo. Pero esta vez de verdad me hizo caso. Cuando una persona recibe cariño, se vuelve más codiciosa. Sujeté suavemente su camisa y susurré un poco más abajo. Cuando mis emociones por fin se calmaron del todo, Alejandro estaba tensísimo, casi de manera lamentable. Me tomó la mano y dijo con voz ronca: «Martina». Antes de que pudiera terminar la frase, una náusea me subió de golpe. No pude contenerme y volví a vomitar sobre él. Después de vomitar, me sentía fatal, y a mi lado había una fuente de calor ardiente, así que le dije que era molesto y que se apartara de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí algo frío pasándome por la comisura de los labios, y luego Alejandro me llevó en brazos al baño para enjuagarme la boca. Sus movimientos eran muy suaves, tan suaves como si tuviera miedo de que yo me rompiera. Y entre sueños pensé que ser la prometida de Alejandro
Quizá tampoco estaba tan mal. A la mañana siguiente, cuando desperté, Alejandro ya se había ido a trabajar. Sobre la mesa había un bolso nuevo de mi marca favorita y un diamante rosa muy bonito. Marisa me miró con una mezcla de compasión y reproche, diciendo que aquella mañana el señor Valcárcel salió de casa con ojeras y que quizá al mediodía debería pasar por la empresa a verlo. Hasta Marisa sentía pena por él. Bajé la cabeza y miré el cuenco de gachas calientes, sintiendo vagamente que quizá últimamente me había pasado un poco. Al fin y al cabo, que Alejandro me tratara bien. Tal vez era solo porque yo había perdido la memoria. O tal vez por el niño que llevaba en el vientre. Pero pronto me iría con el bebé, calculando. Mateo también estaba a punto de llegar a Madrid para recogerme. Así que antes de irme debía tratar un poco mejor a Alejandro. Tomé la fiambrera y le pedí a Marisa que llamara un coche, diciéndome a mí misma que solo iba al Grupo Valcárcel a verlo un momento. La entrada al Grupo Valcárcel fue más fácil de lo que imaginaba. Quizá Alejandro ya había avisado a sus subordinados, porque todo el que me veía inclinaba la cabeza con mucha cortesía. Llevé la fiambrera que había preparado Marisa. Entré en el ascensor privado que subía al piso del despacho de Alejandro y me dije que solo iba a entregarle la comida. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta del despacho, de pronto vi pasar una silueta familiar delante de mí. Inés Molina. Sabía con certeza que entre Inés y Alejandro no podía haber nada. Pero no sé por qué mis pies se movieron solos y me acerqué despacio a la puerta entreabierta. Justo después oí a Inés preguntarle si de verdad había seguido jugando a mi amnesia hasta ese momento. Alejandro dijo qué otra opción tenía. Si acaso debía dejar que yo lo tratara como un juguete y lo tirara cuando me cansara. Me quedé petrificada allí mismo. Él sabía que fingía haber perdido la memoria. Lo sabía desde el principio, y aún así había cooperado conmigo hasta ahora. Inés dijo que no me culpara, porque desde pequeña no tenía familiares. Me faltaba sensación de seguridad, y por eso no me atrevía a confiar en los sentimientos. Alejandro dijo que por eso, cuando intentó acercarse a mí, no usó métodos normales. Él sabía que a mí no me gustaban las relaciones íntimas con ataduras, que temía el amor, temía la familia y temía tener que confiar en alguien. Por eso fingió ser un hombre terrible. Fingió que solo quería una transacción, para que yo pudiera acercarme a él sin presión. Inés preguntó si incluso aquella mujer arrastrada fuera del despacho años atrás también había sido contratada por él para actuar, y Alejandro respondió muy bajo, sí. Resultó que Natalia Rojas era solo una figurante, y que el primer amor inolvidable en el que creí durante 3 años también era solo una obra montada. No sabía si debía enfadarme o echarme a reír. ¿Cuánto tiempo libre tenía ese hombre para diseñarse a sí mismo como un cabrón frío y cruel? Cada vez que yo ponía un precio, Alejandro aceptaba sin dudar. Comer, salir, hablar, pasar la noche, todo tenía un precio marcado. Yo había pensado que él estaba satisfecho, porque aquella relación no necesitaba amor ni responsabilidad. Resultó que solo usaba la única forma que yo podía aceptar para quedarse. Desde pequeña mis padres me abandonaron, y cuando crecí un poco, Mateo, el único hermano cercano que tenía, también fue adoptado y dejó el orfanato San Gabriel. En mi vida había tenido muy pocas relaciones verdaderamente íntimas, y parecía que todos terminarían marchándose. Cada vez que me dejaban atrás, me dolía hasta no poder respirar. Por eso elegí no empezar. No amar a nadie. No confiar en nadie. No darle a nadie la oportunidad de hacerme daño. En el despacho, Inés dijo que llevábamos juntos más de 3 años y que ahora además había un bebé.
Quizá él debería decirme la verdad directamente. Alejandro la interrumpió muy rápido y dijo que no, que si los sentimientos avanzaban demasiado rápido, yo tendría miedo. También dijo que, en realidad, tener un hijo o no tenerlo no era lo más importante para él. Mi corazón tembló. Entonces, ¿no quería quedarse con el bebé y abandonar a la madre? Lo que de verdad valoraba era aquella amnesia, porque quería que yo pudiera relajarme, hacer pucheros, enfadarme y pedirle cosas. Su voz era tan dulce que me hizo doler el corazón. Dijo que quería dejar que me acostumbrara poco a poco a su amor. Me di la vuelta en silencio y salí del grupo Valcárcel. La fiambrera en mis manos todavía estaba caliente, pero mi corazón ya no era el mismo de antes, y de camino de vuelta a la finca, recibí una llamada de Inés. Dijo que últimamente me notaba con mal ánimo y quería llevarme al médico. La interrumpí y pregunté: Inés, dime, ¿debería intentar estar con Alejandro? Lo digo en serio. Inés lo entendió enseguida. Se echó a reír y dijo que no tuviera miedo, que lo intentara, que ella siempre estaría detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, la pantalla mostró de pronto una serie de llamadas perdidas y mensajes de Mateo Blanco. ¡Maldita sea! Mi hermano ya había llegado a Madrid. Cuando llegué a la villa de la finca, dentro todo era un caos. Mateo y Alejandro se estaban peleando. Mateo gritó que Alejandro se había atrevido a maltratar a su hermana. Y Alejandro tampoco estaba mejor. La camisa arrugada, una marca morada en la comisura de los labios, pero aún así decía que yo era su prometida. Mateo rugió que qué prometida ni qué nada, que él quería quedarse con el bebé y abandonar a la madre, y aún se atrevía a decir que yo era su prometida. Al oírlo sentí que la cabeza me iba a estallar. Me puse tan nerviosa que grité: «Alejandro, detente». En ese mismo instante, él de verdad se detuvo y giró la cabeza para mirarme. Me lancé de inmediato a ponerme delante de Alejandro, y dije atropelladamente: «Hermano, me equivoqué. Alejandro no quiere quedarse con el bebé y abandonar a la madre». Después de escuchar toda mi explicación, la sala por fin quedó en silencio. Bajé la cabeza y pedí perdón por haberlo llamado sin entender primero todo el asunto. Después de tantos años sin vernos, Mateo me miró durante mucho tiempo. Luego me acarició la cabeza y dijo que no pasaba nada. Sabía que quizá a sus ojos yo seguía siendo aquella niña del orfanato San Gabriel, que le tiraba de la manga llorando y le preguntaba si podía no marcharse. Mateo dijo que, al verme bien, ya podía estar tranquilo, y que aquel tipo, aunque era odioso, parecía amarme de verdad. Mateo me dijo que fuera, y que si algún día de verdad me casaba, recordara enviarle una invitación. Antes, la palabra matrimonio me parecía lejana y aterradora. Pero en ese momento descubrí que quizá no daba tanto miedo. Siempre que la persona a mi lado fuera Alejandro. Entré en el dormitorio principal y vi a Alejandro envuelto en la manta como un pequeño erizo. Sabía que estaba enfadado. Estaba enfadado porque yo había sospechado que quería quedarse con el bebé y abandonar a la madre. Enfadado porque llamé a Mateo para que me rescatara. Enfadado porque después de quererme tanto tiempo, yo seguía malinterpretándolo. Lo llamé varias veces y siguió inmóvil. Así que fingí decir: «Entonces me voy». Al segundo siguiente, se incorporó de golpe y me arrastró a sus brazos. Me senté sobre sus piernas, le pinché suavemente la mejilla, y casi al mismo tiempo los dos dijimos: «Prometido, ¿quieres comer? ¿Te gusta él?». Sabía que no le sorprendía la pregunta sobre la comida, sino que lo llamara prometido. Esta vez lo hacía por voluntad propia. Solté una risa y dije: «Alejandro, Mateo solo es mi hermano. No hay nada más».
La mirada enfadada de Alejandro por fin se disipó un poco. Me preguntó qué quería comer y dijo que iría a cocinar. Me acerqué a su oído y susurré unas palabras, haciendo que el rostro de Alejandro se sonrojara ligeramente, y él dijo: No, no deberíamos. Claramente, durante 3 años, él siempre había sido quien me provocaba primero, pero ahora fingía ser tímido, así que solo le rodeé el cuello con los brazos y lo besé. Fuera de la ventana, la noche de la finca cayó lentamente. Yo estaba en brazos de Alejandro, escuchando cómo su corazón se calmaba poco a poco. Mucho rato después, me acerqué a su oído y dije muy bajito: «Me gustas, Alejandro Valcárcel». Después de mucho tiempo, junto a mi oído sonó una risa suave. Era la risa de alguien que por fin había conseguido lo que deseaba. Alejandro me abrazó con más fuerza, con una voz tan baja que casi se fundía con la oscuridad. «Martina, he esperado esta frase durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, ya no quería huir, no quería poner precios, no quería usar el dinero para medir la distancia entre otra persona y yo. Antes pensaba que el amor era lo más peligroso del mundo, pero si hay alguien lo bastante paciente para no presionarme y no abandonarme, entonces el amor también puede convertirse en un lugar al que regresar».